Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo, amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, paz y gracia sean del Señor para todos ustedes. En este día lleno de Cristo, en este día lleno de la luz de nuestro Señor, en este día lleno de la gracia de nuestro Padre, lleno del amor de nuestro Padre amado. Le damos gracias, nos acercamos con la ofrenda de gracias, con acción de gracias a nuestro Padre Celestial para bendecirlo, santificar su santo nombre, para expresarle nuestras alabanzas, nuestra adoración a aquel que nos creó, a aquel que nos salvó en Cristo Jesús, a aquel que nos redimió, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre Jehová. Y lo bendecimos porque toda su obra redentiva, salvadora, toda su obra de amor fue hecha en la persona de Cristo Jesús. Y por medio de Cristo nosotros hemos recibido hoy el favor de Dios, el don de Dios, la gracia de Dios, su amor por medio de la obra de redención y salvación en la sangre del Señor Jesús. Por eso lo bendecimos a nuestro Dios triuno, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que todavía sigue haciendo una obra en nosotros, en nuestras vidas, en la iglesia, de perfeccionar a la iglesia, de edificar a los santos para el gran día del regreso del Señor. Y mientras que nuestro Señor regresa, nosotros, la iglesia, le decimos a nuestro Padre que nos siga edificando, que nos siga preparando, que siga alimentándonos con su palabra, que nos siga iluminando el entendimiento para poder comprender cuán buena, perfecta y agradable es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso lo bendecimos, amada Iglesia, y le pedimos que en esta hora que vamos a ser alimentados de su Hijo, alimentados con las riquezas inescrutables de la palabra, el mismo Señor nos pueda abrir los ojos del entendimiento, nos pueda abrir el corazón, la mente, para que toda su palabra entre y pueda producir en nosotros iluminación, transformación, regeneración, para que cada vez nosotros seamos la palabra de Dios, para que cada vez nosotros seamos esto que comemos, para que cada vez la iglesia sea como Cristo, sea Cristo, y podamos vivir la vida y la gracia del Señor. Por eso vamos a fluir en el nombre del Señor en el capítulo 10 del libro de Isaías, y en el nombre del Señor Jesucristo vamos a oír con fe, vamos a recibir la palabra con fe para que ella produzca adentro de nosotros el efecto para lo cual Dios la envía en este día. Dice el capítulo 10, amados: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, pero para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imagina de esta manera, sino que en su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas, porque él dice: mis príncipes no son todos reyes. ¿No es Calno como Carquemis, Hamá como Arfá y Samaria como Damasco?
como halló mi mano los reinos, de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos, y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido la riqueza de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznase. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente, alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota, y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los puede contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote para contra él como la matanza de Madián en la peña de Oré, y alzará su vara como el mar. Alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Y acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y el yugo de tu cerviz, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vino hasta Ahat, pasó hasta Migrón, en Micmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Geba, Ramá tembló, Gabaa de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galín, haz que se oiga Sealais. Pobrecilla Anatot, Madmena se alborotó, los moradores de Jebín huyen. Aún vendrá día cuando reposará en No. Alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados, capítulo 10 del libro del profeta Isaías.
¿Qué vamos a encontrar en el capítulo 10? Vamos a encontrar la visión que Dios le dio al profeta para llevársela a su pueblo, pero a una parte del pueblo, principalmente a Judá y Jerusalén, a la Israel del sur, porque Israel del norte también está recibiendo juicios, está recibiendo palabras de advertencia, pero con otros profetas. Eso lo vamos a encontrar en los otros libros proféticos, porque por eso hay varios profetas. Pero estamos viendo al profeta que Dios llamó para poderle dar la profecía, la visión a los reyes de Judá, a la nación de Judá, a la Israel del sur. Y en esa profecía le está diciendo qué es lo que le va a ocurrir en los próximos días. Lo primero que le está anunciando es que ya lo provocaron a Jehová de los ejércitos y que de tanta provocación ya él determinó enviar su ira, su furor, y por eso dice: mi mano está extendida con furor y mi furor los va a tocar. Pero el Padre Celestial, el Señor, todo se lo reveló a su pueblo. Le anunció incluso con quién le haría el juicio, le anunció con quién los iba a disciplinar. Entonces le dice en el capítulo 10: ay de todos los que están siendo injustos, los que dictan leyes falsas, desiguales, los que prescriben tiranía. Ay de tus gobernadores, ay de tus sacerdotes, de tus ancianos, porque dice: todos se desviaron, todos se corrompieron. Ay de tus jóvenes, ay de los que escriben las leyes, hablando del gobierno de esa nación, de los principales. Dice: ay de ustedes, porque todo lo desviaron. Y le dice: cuando venga el castigo, cuando venga el día del asolamiento, ¿quién los va a ayudar si yo no voy a estar con ustedes? Le dice, les pregunta: ¿dónde quedará su gloria? ¿Dónde quedará su jactancia? ¿Dónde quedará su arrogancia de creer que lo pueden hacer sin Jehová? Entonces por eso Jehová les dice: cuando venga mi vara y mi báculo, al que yo envíe, al que yo escoja para disciplinarlos, le dice: ay de ustedes, Judá, ay de ustedes, Israel, ay de todos los que se desviaron, ay de los que se vanaglorian en el poder que tienen, en el poder que les di. El día que venga el castigo, no sabrán dónde esconderse, no sabrán a quién pedirle ayuda, porque estarán sin mí. Entonces el mismo Señor Jehová le está diciendo por qué vino la ira, por qué viene el juicio, por qué vino la disciplina a su pueblo, porque él esperaba que su pueblo, al engrandecerlo, hacerle una nación, a darle tierra, riquezas, oro, plata, poder, la ley, él esperaba que su pueblo diera frutos para Jehová. Él esperaba que después de él haber adornado su viña, de haberla rodeado, colocarle todo para que produjera, él esperaba que Israel le diera frutos dulces, pero dice que le dio uvas silvestres, le dio frutos amargos, porque se apartaron de Dios. Entonces, ¿qué vino ahora sobre este pueblo? Que por tantos años Dios la sembró, Dios la cuidó, Dios la plantó, la cultivó, la regó, le puso vigilantes, tutores para guiarla. Pues Dios ahora ha determinado soltar la ira sobre su propio pueblo. Y en esta ocasión va a levantar la primera vara para disciplinarla. Y esta primera vara aquí se llama Asiria. En otras ocasiones ya Dios había disciplinado a su pueblo, pero en los jueces, recuerden, con los filisteos, con los hombres que se levantaban para hacerle daño, eso eran azotes. Pero acá le dice: yo levantaré mi vara y mi báculo de mi furor, porque mi furor está extendido contra ti, Israel. ¿Y por qué se extendió? Porque ellos se vanagloriaron, porque ellos pensaron que lo pueden hacer sin Jehová, porque ellos pensaron que no necesitan a Jehová, que fue el que los creó, que fue el que los plantó, que fue el que les hizo ser Israel, porque Jehová fue el que llamó a Abraham, fue el que le dio un hijo en medio de la vejez. Fue el Señor Jehová el que le perdonó a Abraham su error y le permitió volver a hacer un pacto en la circuncisión, porque Abraham había fallado
con la sierva Agar. Es el mismo Jehová que desde allí, desde Abraham, los fue creando, los fue llamando. Fue el que protegió a Isaac, al que aunque tenía el vientre estéril, a los 20 años después de su matrimonio le abrió el vientre a su esposa para sacar a Jacob, que es donde viene la semilla de Israel. Jehová siempre estuvo desde el principio con Israel, desde que se fecundó, desde que se fundó. Jehová intervino con Israel. Luego Dios, el mismo Jehová, la engrandeció, dándole 12 hijos a Jacob, y de esos hijos le dio gobierno, llevando a José a Egipto, siendo el gobernador y el señor de la tierra. Pero allí en Egipto cayeron esclavos, cautivos, pero Jehová intervino con todo su poder, con maravillas, señales, y la sacó con mano fuerte a Israel. Luego la plantó en una tierra de extraños, de enemigos, y Jehová le quitó los enemigos como piedras y puso a Israel. Pero Israel, cuando tuvo gloria, cuando creció, Israel se olvidó de su creador, se olvidó de su fundador, se olvidó de su hacedor, se rebeló contra su Dios, y por eso vino la ira de Dios sobre la Israel del norte e Israel del sur, porque ellos se rebelaron contra quien los sopló, contra quien les dio el aliento, contra quien los creó, se rebelaron contra el Creador. Entonces por eso el capítulo 10 sigue diciendo por qué Jehová está irado. Está diciendo por qué le viene castigo a Israel, por qué Dios va a mandar una vara para corregirlos, va a mandar un báculo, va a mandar un hacha para cortar, desarraigar, limpiar a Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, la nación de Israel, se apartaron de Dios, se rebelaron contra Dios. Entonces todos, dice que desde el más soberano, desde el mayor posición como el rey, hasta la cabeza que era el sacerdote, todos se habían corrompido, desviado. Entonces Dios dice, voy a mandarle mi disciplina, mi castigo, mi ira se ha soltado, tinieblas van a venir sobre Israel. Eso es lo que está anunciando. Entonces en el capítulo 10 dice, ¿a quién van a acudir ustedes cuando ocurra eso? Dice, ¿quién los va a ayudar? Nadie los va a ayudar, porque yo soy tu ayudador. Yo soy el que los ha ayudado siempre. Y sin mí, ustedes caerán presos. Sin mí, ustedes caerán muertos. Sin mí, ustedes van a caer en esa disciplina, porque yo no voy a estar con ustedes. Entonces ya el mismo profeta le está anunciando lo que va a pasar. Por esa rebelión, por esa rebeldía, por ese corazón altivo, Dios viene con ira sobre su pueblo. Por eso nos dice la misma escritura, acuérdate de Jehová tu Creador en todos los días de tu vida. No te olvides de tu Creador. Tenlo presente en tus caminos, en tus planes, porque Él es nuestro Creador, nuestro Padre, Jehová. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia, búscalo a Él, presenta los planes a Él, porque dependemos de Él. Entonces la criatura, la viña, se volvió altiva contra su plantador, y eso le trajo ira sobre su pueblo. En el capítulo 10 ahora va a hablar, la segunda parte va a hablar de Asiria. ¿Por qué va a hablar de Asiria? Porque Asiria es la primer nación que Dios usó para castigar a Israel del norte. Todavía no al Israel del sur, porque a Judá y a Jerusalén Dios la disciplinó, fue con Babilonia. Entonces, pero todavía aquí no habla de Babilonia. Todavía hasta aquí ahora está hablando de Asiria, que es la vara y el báculo. Dice Dios, oh Asiria, tú eres mi vara, tú vas a ser mi báculo, el que yo voy a usar para descargar mi ira sobre la Israel del norte, sobre mi pueblo, porque se han rebelado, porque hicieron ídolos, porque aunque escucharon que Dios las iba a destruir, ellos dijeron, nos volveremos a levantar, volveremos a edificar ladrillos. Estaban altivos. Entonces Dios dice, ¿quién va a ser mi vara y mi báculo para disciplinar a Israel? Asiria. Voy a levantarla, voy a mandar como una nación pérfida, con deseo de conquista, que va a arrasar, va a desolar, va a aullar, va a colocarlos a ustedes como lodo de calles. Ella y su rey, yo los enviaré, permitiré que venga y haga el asolamiento.
porque el rey de Asiria querrá tener todas las tierras para colocar a sus hijos como reyes, a sus príncipes como reyes. Entonces le está diciendo Dios, ¿a quién va a usar? A la nación de Asiria, al rey de Asiria. Pero eso es para Israel del norte, porque recuerden que el Israel del sur, Dios profetizó fue a Babilonia. Babilonia vendría sobre el sur, pero Asiria sobre el norte. Entonces, ¿qué más le dice? Le anuncia que esta vara de castigo no vendría pacífica, y se vendrá como una nación pérfida, como una nación con deseo de despojar, de cortar, de arrebatar presa. Vendrá como una fiera salvaje contra ustedes. Entonces le empieza a decir qué le va a ocurrir, a quién va a enviar a esta nación. Pero luego le dice el mismo Jehová en la profecía, le dice, pero no tema Israel, le dice el Señor, porque acontecerá que cuando ya se le acabe el furor a Dios se le pase la ira y vuelva Dios a tener misericordia, dice, Dios castigará al rey de Asiria. Dios castigará su soberbia, su altivez con que les hizo el juicio, con que les hizo el castigo. Ahora Dios, cuando pase el furor, cuando pase su ira y sacie su justicia, Dios también se encargará de hacerle juicio a la nación de Asiria, a su rey. Dice, voy a tocar su gloria, voy a colocar fuego debajo de su gloria. ¿Por qué se atribuyó la grandeza? Porque dice que el rey de Asiria dijo, fui yo el que lo hice con mi sabiduría, con mi poder, con mis manos, ignorando, dice Dios, que fui yo el que lo envié. Ahí nos muestra cómo el Padre Celestial también es soberano sobre los que no estaban en el pacto con Él, que el Señor usa a todos, porque el Señor gobierna a todos. Y aunque usó a Siria para permitir la disciplina a su pueblo, Él también le va a hacer disciplina a la nación de Asiria por su altivez, por su soberbia, porque no reconoció que no eran sus fuerzas, que no era su poder, que no era su ejército, sino que era el mismo Jehová Dios que lo había enviado a hacerle juicio a esta nación. Entonces, por no darle la gloria a Dios, por levantarse contra el hacha que tiene, la mano que tiene el hacha, dice Dios, yo también le haré juicio a la nación de Asiria. Entonces le dice a Israel, se gloriará el hacha contra el que con ella corta, hablando del rey de Asiria, dice, se ha gloriado, se ha tomado la gloria para él, y la gloria de Jehová, la gloria del Padre. Le dice, se levantará el báculo contra quien lo levanta, de ninguna manera. Pero dice, Jehová de los ejércitos le va a enviar debilidad, le va a mandar fuego a Siria cuando termine mi furor. Entonces, ¿qué le está advirtiendo? Acá en otra versión le dice, no temas, Israel, se acabará, habrá un tiempo en que ya pase la disciplina, no temas de la vara de Asiria, no temas porque solo será para herirte, y aunque como la arena te esparza y te va a llevar a lugares extraños, va a regresar un remanente. Entonces le habla de la promesa, va a venir un remanente nuevamente, y ese remanente va a hacer algo. Dice que ese remanente que regresa cuando ya Dios consume su fuego, cuando ya Dios juzgue a Israel, cuando ya Dios juzgue a la nación que es Asiria, cuando ya Dios descargue su furor y su consumación, dice, yo permitiré que venga un remanente, el santo en aquel tiempo, el santo Israel hará un remanente que haya quedado en la casa de Jacob, y este remanente, dice, volverá a Dios, al Dios fuerte, porque ese remanente, dice, ya no volverá a confiar en los hombres, no volverá a confiar en los ídolos, ese remanente no volverá a confiar en los dioses, ese remanente no volverá a hacer alianzas con reyes de naciones. El remanente que regrese solamente confiará en Jehová de los ejércitos. Ese remanente que regrese se refugiará en Jehová y lo hará él su confianza, su escudo. Entonces está profetizando quiénes los que regresen después del exilio. Estaba profetizando que iba a regresar una porción de Israel, un remanente que se iban a entregar a Jehová, a hacerlo su Dios, su Señor,
que iban a confiar en Él de verdad. Dice, con verdad se apoyarán en Jehová, se apoyarán en el Santo de Israel. Ya no se apoyarán en su propia fuerza, ni en sus ejércitos, ni en sus conexiones, ni sus alianzas con reyes. Se van a apoyar en Jehová su Dios. ¿Cuándo? Cuando pase el juicio, cuando pase el castigo. Pero eso era lo que debían haber hecho antes del castigo, apoyarse en Dios, confiar en Dios. Pero ellos se rebelaron, confiaron más en los hombres, confiaron en sus propiedades, confiaron en su gloria, confiaron en los ídolos. Entonces por eso Dios trajo el juicio, trajo el castigo. ¿A quién usó? A la nación de Asiria, a los asirios. ¿Qué más le dice la profecía? Veamos la tercera parte. Le dice, pero no tema Israel. Le dice, mi furor va a pasar, mi furor se va a apagar, y cuando se apague mi furor, yo voy a venir sobre ustedes. Y le da otra profecía, una esperanza. Le dice, y levantará Jehová de los ejércitos azote contra Siria, y acontecerá que en aquel tiempo Jehová quitará tu yugo, tu carga. El yugo se pudrirá a causa de la unción que envíe Jehová. Solamente serán heridos, pero yo los volveré a tomar y les quitaré sus cargas, sus yugos, los voy a pudrir por causa de la unción. Entonces allí, ya en esta profecía, el Padre anuncia nuevamente al Señor Jesucristo. Entonces, aunque le estaba diciendo esto a Israel del norte, a Judá, para que también se arrepientan, aquí Dios, dentro de esta misma visión, profetiza a Cristo, porque le está diciendo que cuando venga el remanente, cuando el remanente vuelva a Israel, saldrá un remanente, dice, y yo levantaré mi vara como levanté la vara en el mar de Egipto. Entonces, esa vara, nos lo va a decir en el 11, es la vara que retoñó Isaí, es la vara del tronco de Isaí, hablando del Señor Jesucristo. Dice, yo levantaré una vara mejor que la de Moisés, porque cuando venga este tiempo y se cumpla, cuando ya se me acabe mi furor y venga con gracia, venga con amor sobre ustedes a volverlos a recoger, yo levantaré mi vara, y mi vara trae la unción. Por eso dice, la unción que trae esa vara va a pudrir el yugo de tu cerviz, porque la vara de Moisés está ungida, pero dice, vendrá una vara más ungida que la de Moisés. ¿Y de cuál vara se está refiriendo? Del niño que nos es nacido, del Hijo de la Virgen, del Emmanuel, de Dios con nosotros, del renuevo de Jehová. Se está refiriendo a esta vara ungida que viene a quitar el yugo, a quebrar la cerviz, a quitar el sufrimiento. Esa vara con esa unción se está refiriendo al Hijo enviado, al Hijo nacido, al Dios fuerte, al Padre eterno, al Príncipe de paz, al admirable, al Señor Jesús. Entonces, en este capítulo 10, nuevamente, el profeta, por medio de la visión, está anunciando la venida del Señor Jesucristo a romper el yugo, a quitar el yugo de los hombres. Pero ya sabemos que el yugo no era terrenal, primero era espiritual. Por eso es que cuando el Señor Jesús viene, muchos creyeron que Él era el Mesías. Hubo una porción, sobre todo los galileos, creyeron que Él era el Mesías. Otros creyeron que era un hereje, que no era sino un alborotador, que era un mentiroso, que era un hombre que violaba la ley. Pero ¿por qué no creyeron? Porque la profecía decía que cuando viniera esta vara, esta unción, esta vara ungida, que era una persona viviente, Él iba a quitarles el yugo. Y cuando el Señor Jesús vino, todavía Israel tenía yugo físico. El yugo físico eran los romanos, porque el profeta, hay otro profeta, que es el profeta Daniel, que Dios le mostró los yugos que iban a tener terrenales. Babilonia, los medos, los persas, los griegos, los romanos, todo eso eran yugos que iban a estar gobernándolos por años, que iban a estar quitándole la gloria a su tierra, a la tierra de Manuel. Eran las aguas impetuosas que iban a estar dentro de la tierra de Manuel, sin dejar que se expresara la nación de Israel. Pues ellos por muchos años tuvieron muchos yugos, muchas aguas impetuosas, muchas varas y báculos que les hacían juicio.
desde el día que Dios los exilió por su rebelión. Ellos sufrieron mucho, tanto Israel del norte como Israel del sur. Entonces, cuando viene el Señor Jesús, que es la vara ungida, todavía había el yugo romano. Roma tenía el gobierno sobre la nación de Manuel, sobre la nación santa, sobre la tierra de Cristo. Entonces, por eso los que pensaban que Él era, creyeron que iba a cumplir esta profecía. Creían que Cristo, como hombre, como enviado de Dios, como el ungido, iba a quitarles el yugo que les estaba haciendo, la carga, el sufrimiento, el yugo de pesadez, de asolamiento. Entonces dijeron, cuando venga la vara ungida, cuando venga la unción con ese hombre, Él nos quitará el yugo, Él nos quitará el gobierno de los romanos. Entonces, cuando viene Cristo, al no ver ellos que empezara a quitar a César, a Herodes, a los romanos, pues no creyeron que fuera realmente el enviado. Pero realmente lo que el enviado vino fue primero quitar el verdadero yugo, que es el yugo espiritual, el yugo de los principales enemigos, que es el yugo del pecado, el yugo de la muerte, de potestades y principados. Entonces, por eso cuando viene la vara ungida, Él vino a hacer una obra primero invisible, espiritual. Primero los quitó el yugo de todos, porque a ellos el yugo se llamaba Roma, pero de todos los habitantes de la tierra el yugo se llama el pecado, la muerte. Son yugos que esclavizan a la persona, son yugos que llevan a la condenación a la persona, que le roba la gloria de Dios, que le roba el propósito de Dios. Entonces, por eso cuando vino el ungido, la vara ungida, Él vino y quebró mi yugo. Él vino y pudrió el yugo que me estaba cautivando. Por eso hoy nosotros le decimos al Señor, al Padre, gracias por enviar a tu Hijo ungido, gracias por enviar la vara ungida, mejor que la de Moisés, porque esta unción de Cristo pudrió el yugo que me tenía en mi cerviz, esclavo, cautivo, este yugo que nos tenía condenados. Entonces, esta profecía se cumplió en la vida de la iglesia. Hoy nosotros sí hemos podido entender por el Espíritu que el Señor Jesucristo sí pudrió el yugo, que cuando Él vino allí en Galilea, Él con su unción me liberó, que cuando Él vino, Él me quitó este yugo, esta carga que habíamos cargado por mucho tiempo desde Adán, la carga del pecado, la carga de la culpa, la carga de la muerte, la carga de pertenecer a la economía en Satanás. Es por eso la iglesia sí cree que el momento que el Señor Jesucristo pisó esta tierra, Él fue el que vino a pudrir el yugo del pecado. Él fue el que deshizo con su unción la muerte. Él fue el que vino y nos liberó a toda la humanidad de los verdaderos cautivadores que nos había dejado la transgresión de Adán. Entonces ellos, y el Israel, pues no lo comprendió, porque ellos esperaban que se cumpliera la liberación del yugo físicamente, que Cristo agarrara un ejército como David y fuera y le cortara la cabeza al César y a todos los demás como a Goliat. Pero no iba a suceder así, porque Dios estaba haciendo la verdadera redención, la verdadera liberación con su Hijo, que era liberarnos de los verdaderos cautivadores espirituales que cautivaban nuestra alma. Entonces, por eso el Señor Jesús no fue visto cuando vino a su tierra, no fue apreciado, porque creyeron que no era la vara ungida, que no era el Hijo nacido de la Virgen, que no era el de las profecías. Pero los gentiles, los galileos, la iglesia, sí pudimos creer que el Señor Jesucristo es la vara con la que el Señor nos salva a todos de las tinieblas y de la muerte. Por eso dice, yo levantaré una vara como en el día de Moisés, una vara que los haga pasar de un reino a otro. Y el Señor Jesucristo es esa vara que el Padre envió para que nosotros pasáramos del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de Satanás al reino de Dios. Esta vara nosotros la vimos cuando se alzó en la cruz. Allí en el mar, en Éxodo, un pueblo vio la vara que se levantó y pasaron. Pero nosotros vimos la vara que se levantó en la cruz, vimos al ungido, al Hijo de Dios, y allí nos resplandeció luz para cambiar de reino, para pasar de muerte
a vida, para pasar de tinieblas a luz, para pasar del reino del mal al reino de la vida, al reino del Hijo. Gracias a que pudimos ver en nuestro corazón, por fe, que Jesucristo es la vara levantada, que Jesucristo es la liberación nuestra. Por eso hoy le damos gracias a nuestro Padre y a nuestro gran Salvador, al Señor Jesucristo, porque Él es el que vino y pudrió el yugo que estaba llevándome cautivo. Y por eso, si aún hay más yugos dentro de nuestras almas, dentro de nuestras mentes, la unción de Cristo va a pudrir ese yugo. La unción de Cristo va a pudrir la enfermedad. La unción de Cristo va a pudrir todos los problemas en el alma, en la voluntad, en las emociones. La unción de Cristo pudre los yugos. Por eso dice, cuando venga mi yugo, cuando yo envíe mi vara, la nueva vara será una vara mejor que la vara de Asiria, porque la vara de Asiria trajo castigo, pero la vara que yo envío ungida traerá salvación, liberación, les volverá a traer reposo a ustedes. Está hablando del Señor Jesucristo. Es por eso en el capítulo 10, la fotografía del Señor Jesucristo está aquí, en el capítulo 10, donde Él es la vara que el Señor va a levantar para pasarlo de un reino a otro. Él es la unción que Dios va a enviar al hombre ungido para poder librar del yugo que desde nuestra cerviz nos seguía, que es el pecado y la muerte. Entonces dice, no se preocupe Israel, no tema, porque solamente vendrá el día en que vuelva la paz, vuelva el reposo, porque el Señor va a hacer juicios a todos, pero habrá un remanente a los cuales Él venga a libertar. Y de dentro de ese remanente estamos nosotros, la iglesia. Por eso le damos gracias a nuestro Padre y al Señor Jesucristo, porque aunque el Señor trajo primero juicio, aunque su ira se llenó la tierra de tinieblas, un día el Señor trajo el amor, trajo la gracia. El día que ya se le pasó su furor, dijo, ahora voy a enviar mi gracia, y con la gracia envió a su Hijo. Qué hermoso, porque con la ira mandó naciones, mandó a Siria, con su ira mandó a Babilonia, con su ira mandó a los medos, a los persas, a los griegos, con su ira mandó a los romanos, con su ira mandó a los demás, a los madianitas, con su ira mandó a los filisteos muchas veces, con su ira mandó a muchas naciones extrañas, pero con su amor, cuando ya se le pasó el aire, Dios dijo, ahora voy a traer mi amor sobre todos, envió a su Hijo unigénito. Por lo tanto, Cristo Jesús es con el único que Dios manifiesta su amor por las naciones, y por eso a través de Cristo nosotros tenemos la liberación, su unción, su divinidad nos dio a nosotros la liberación del pecado. Por eso nosotros le decimos sí, amén al Señor Jesucristo. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Él es el Hijo divino, el Hijo nos es dado, el niño que es nacido. Él es mi príncipe de paz. Él es mi admirable Salvador. Él es la vara que Dios levantó para pasarme de un reino a su reino, al reino del enviado, al reino del Hijo. Y por eso hoy nosotros estamos en su reino, gracias a que un día la ira de Dios iba a ir, las tinieblas iban a ir y una gran luz llegaría a la tierra en forma de niño que crecería hasta hacerse hombre, que rompería el verdadero yugo que nos tenía todos atados, que no era el de una nación, que no era el de un príncipe, era el de una potestad, el de un principado. Y la vara ungida, el Señor vino y le hizo juicio a todos esos principados, y allí nosotros tenemos la libertad de nuestra alma. Por eso el Señor Jesucristo lo primero que vino a hacer fue a libertar nuestra alma, y cuando vuelva a regresar va a liberar nuestros cuerpos. Por eso es que cuando venga nos va a dar un cuerpo glorioso, un cuerpo resucitado, porque la primera liberación es de adentro, la segunda liberación es de afuera. Por eso ahorita muchas personas dicen, pero si era el Hijo de Dios, ¿por qué siguen guerras? ¿Por qué siguen los malos gobernando? ¿Por qué siguen estos que escriben las leyes injustas? ¿Por qué siguen en los gobiernos? Porque el Señor Jesús, por la primera venida, vino para liberar lo interno, liberar los enemigos de tu alma, lo de adentro. Pero cuando venga por segunda vez, Él va a liberar todo lo externo, todo lo terrenal. Él va a quitar los injustos, Él va a quitar las injusticias, le va a hacer justicia a la viuda, al pobre, al huérfano.
Él va a hacer eso que está profetizado, pero en la segunda parte, cuando regrese nuevamente a establecer su reino. En la primera vez que vino no pudo establecer su reino, vino a quitarnos a todos el yugo, vino a quitarnos a todos el pecado, vino a sacarnos de las tinieblas a la luz el alma, primero el alma, que esté libre de yugo, de cargas. Por eso el Señor con su unción sigue quitando carga del alma, sigue quitando carga de la mente, del corazón del hombre, sigue limpiando mi alma, para cuando vuelva por segunda vez, Él va a limpiar todo mi cuerpo, tanto que lo va a hacer nuevo, para hacer esto que está profetizado, lo que tanto esperan muchos, lo que quieren muchas personas, porque muchos están centrados es en que Dios haga una liberación terrenal. Muchos quieren ver la liberación de la tierra, pero primero en la del alma. Y por eso nosotros lo hemos entendido gracias a la obra del Espíritu Santo, y por eso seguimos creyendo en el Señor y lo esperamos de regreso. Muchos se debilitaron y no creyeron por no ver la liberación de la tierra. Muchos dudaron porque dicen, entonces Jesús no era el Hijo de Dios, porque siguen los malos, siguen las leyes injustas, siguen haciendo las naciones lo injusto. Entonces creyeron que no es, pero la iglesia se aferra y dice, sí, Él es el Hijo enviado, Él es la vara ungida, Él es el Dios fuerte. Por eso aquí en el capítulo 10 hay una profecía más de Cristo, porque dice, ese remanente volverá. El remanente de Jacob volverá a Dios, dice, y se apoyará en Dios, volverá al Dios fuerte. Pero aquí en el capítulo 9 nos dice quién es el Dios fuerte. Dice que cuando nazca el niño que nos es nacido, cuando nazca el Emmanuel, dice, Él es el admirable, Él es el consejero, Él es el Dios fuerte. Entonces lo que está diciendo es que el remanente que venga, el remanente que quede después de la visitación, se va a apoyar en el Dios fuerte. Y el Dios fuerte es el Señor Jesucristo, es el Dios encarnado. Por eso todos nosotros tenemos al Dios fuerte, que es el Señor Jesús. Nosotros estamos en el Dios fuerte y nos apoyamos en Él, nos descansamos en Él. Por eso mientras que Él regresa, tú y yo estamos apoyados en el Dios fuerte. Nuestra confianza está en el Dios fuerte. ¿Quién es el Dios fuerte hoy? El niño que fue nacido, el hijo de una virgen, el hijo que nos he dado, el admirable, el consejero, el príncipe de paz, es tu Dios fuerte. ¿Y quién es ese Dios fuerte? Tiene nombre. El Dios fuerte es Jesús, el Hijo de Jehová de los ejércitos. Él es el Dios fuerte, el Dios hombre fuerte, el Señor Jesús. Y por eso nosotros somos este remanente que nos apoyamos ahora en Él, que descansamos en Él, que no nos apoyamos en nuestra propia fuerza, que no nos apoyamos en nuestra gloria, que no nos apoyamos en nuestra inteligencia, que no nos apoyamos en nuestra juventud, que no nos apoyamos en las riquezas que tenemos, sino que nos apoyamos en el Señor Jesús, porque nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el Señor mi fortaleza, es el Señor mi victoria, es el Señor mi avance, mi progreso, es el Señor, no soy yo, es Cristo en mí el que me permite expresar la riqueza de Dios. Entonces hoy hay un remanente que se apoya en Dios fuerte, que es Cristo. Hoy hay un remanente que no confía en su propia opinión, en su propia prudencia, en sus propias fuerzas, que descansa en la palabra de Cristo. Eso somos nosotros. Entonces le damos gracias a nuestro Padre maravilloso y al Señor Jesucristo, porque el capítulo 10 nos está anunciando que un día a Dios se le pasaría la ira, a un día a Dios se le pasaría el furor. Duró mucho tiempo enojado Dios con las naciones, con su pueblo, pero un día, dice, un día se va a acabar mi furor. Y ese bendito día, cuando se acabó el furor, ahora fue un gran día, porque cuando a Dios se le acabó el furor, ahora ya no vino con ira, vino con gracia, vino con amor, a traernos su amor. Y a quien escogió para traernos ese amor para todos, fue a su propio Hijo. No trajo otro hombre, no trajo un siervo, no trajo un ángel, no trajo un hombre de una nación. Sacó a su Hijo de la eternidad, lo encarnó, lo engendró, para decir, ahora con Él yo les voy a dar mi amor y mi gracia a todos, para volverlos a reparar y hacer una sola viña que dé fruto,
la iglesia, el pueblo de Dios. Entonces por eso damos gracias, porque no para siempre fue la ira de Dios, no para siempre fue el furor de Dios. Damos gracias porque un día, ahora, Dios trajo todo su amor inmensurable para dártelo a ti, a mí, a Israel, a todas las naciones, por medio de su Hijo enviado. Pero ese Hijo primero sería un niño, primero sería un cordero, pero luego Él será una vara. Por eso dice que cuando venga de regreso, vendrá con una vara de gobierno. Se cumplirá la profecía, porque vendrá con vara y espada. Pero primero, Él era el Redentor, su sangre era el blanqueador de mi pecado. Primero tenía que hacer la obra de liberación de yugos, y ya las hizo y la está haciendo en nuestras almas. Pero el Señor Jesús ha de regresar con una vara extendida para establecer el reino de Dios en las naciones. Y allí estaremos nosotros, su iglesia, y también la bendecida Israel. Amados, bendecimos a nuestro Padre porque todas las Escrituras anunciaban a nuestro Señor. Y cada vez lo vamos conociendo más y cada vez lo vamos revelando quién es Cristo en tu vida. Por eso hoy debes darle gracias y confesar: Cristo, tú has quitado mi yugo. Tú pudriste ser el yugo que me llevaba cautivo. Tú me has liberado del yugo que me puso el pecado, la muerte. Tú eres el que pudre los yugos en mí, el que me libera. Se llama el Señor Jesucristo. Él es la unción de Dios que nos hace libres. Y por eso bendecimos al Señor, porque Él es la vara que nosotros vimos levantada. Él es la vara que nosotros por fe vimos que se levantó al tercer día y nos abrió un nuevo reino, un nuevo camino, una vida eterna. Nosotros hemos visto a esta vara levantarse. Hemos visto y somos testigos de que su unción sí pudre el yugo, el pecado y la muerte. Y damos gracias porque Él es a quien mi alma admira. Él es el admirable, el Hijo de Dios nacido, hecho carne, el Emmanuel, Dios con nosotros. Bendecimos a nuestro Padre maravilloso y descansamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que dice la profecía. Ese remanente que vuelve a Jehová, vuelve al Dios fuerte, ahora se apoya en Él, descansa en Él, ahora rebosará en Él, en este Dios fuerte. Se apoyarán con verdad en el Dios fuerte. Entonces por eso ahora la iglesia confía, descansas en Cristo. Él es nuestro defensor, Él es nuestra cabeza, Él es nuestra victoria. Nosotros nos apoyamos en Cristo, descansamos en Cristo. Él es mi tierra firme, donde yo estoy sembrado. Damos frutos en Él, permanecemos en Él, porque Él es el Dios fuerte, a los cuales el remanente ha vuelto. Nosotros somos los que estamos plantados hoy en el Dios fuerte, en Cristo Jesús. Por eso tengamos seguridad, tengamos paz, esperanza, confianza. Mi Dios fuerte, que es Cristo, Él tiene el gobierno y el control de toda tu vida. Él tiene el control de todo tu tiempo. Él ya tiene un camino de bendición para todos nosotros. Apoyémonos en Él. Confiemos siempre en Él. Dice, ya no confiarán en hombres de aliento mortal, van a apoyarse en el Dios fuerte. Todo presentémoselo al Señor, porque Él es el que nos puede aconsejar, guiar, liberar, dar la victoria, el Señor Jesucristo. Le damos gracias a nuestro Padre, lo bendecimos, y en el nombre del Señor le decimos a nuestro Padre: gracias, te amamos por esta obra tan gloriosa. Gracias por traernos tu amor en la persona de Jesús. Gracias porque pudimos ver cuando esa vara se levantó y creer por fe que Él es el Dios fuerte para nosotros, y que hoy somos los testigos de que sí, Él me quitó el yugo, Él me quitó todas esas ataduras, Él me quitó todos esos grillos que tenían a mi alma esclava. Él me ha ido liberando mi ser de tantas aflicciones, de tantas cosas negativas. El Señor Jesucristo es el liberador de mi alma. Por eso Él está por ahora trabajando en las almas de los santos, pero luego regresará a trabajar en las naciones, en las leyes, en los territorios físicos. Pero por ahora Él está haciendo la obra de liberación de yugos aquí, en tu alma y en mi alma. Y nosotros le decimos: sí, amén, Señor. Sigue liberándome,
Sigue rompiendo yugos, sigue quitando todo lo que cautiva mi alma con tu unción, con tu fuego, tu palabra y tu espíritu. Libérame adentro de mi alma. En el nombre del Señor damos gracias, amada iglesia. Sean muy bendecidos. Apoyémonos en nuestro Señor. Confiemos en Él, descansemos en Él, porque Él es nuestro Dios fuerte. Porque Él es en donde nosotros hemos sido plantados. Y esta viña llamada la iglesia da frutos dulces, da los frutos dignos del arrepentimiento. Paz a todos, amados, sean muy bendecidos en cada una de sus vidas, sus casas. Que esta gran luz ilumine, que esta gran unción quite todos los yugos de tu familia, de tu economía. Que esta unción de Cristo rompa el yugo de pobreza, el yugo de enfermedad, el yugo de incredulidad, el yugo de pecado, el yugo de abandono, el yugo de asolamiento. Que esta unción de Cristo Jesús quite el yugo de problemas, de conflictos en casa. Que esta unción pudra todas esas cosas negativas que quieren robarte la paz, que quieren robarte la armonía, que quieren robarte el amor. Que el yugo que es Cristo Jesús, la unción que es Cristo Jesús, pudra todos los yugos que en nuestras vidas continuamente intentan llevarnos cautivos. Pero la unción de Cristo nos libera para ir a la obediencia del Señor. Amados, paz, muy bendecidos todos. Nos vemos en las viandas de la noche. Paz a todos, amados. Paz, amados.